Continuamos con nuestro siguiente método de factorización, cubo perfecto de binomios. Cuando se ve el tema de productos notables y tenemos un binomio elevado al cubo, el resultado por simple inspección es igual al cubo del primer término más el triple producto del cuadrado del primer término por el segundo más el triple producto del primer término por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo término. Cuando es un signo menos en el binomio, el signo del segundo término es menos y el último es menos también. Ahora, en este método de factorización nos van a dar un polinomio que debe cumplir ciertas características y debemos factorizarlo como un binomio al cubo. Para factorizar este polinomio de 4 términos debe cumplir ciertas características. Punto número 1, tener 4 términos como dijimos, 1, 2, 3, 4. Que el primer término y el último término son cubos perfectos. Primero y el último término son cubos perfectos. La característica 3, que el segundo término sea más o menos, dice más o menos, se refiere al caso más o menos, según sea el signo del binomio, el triple del cuadrado de la raíz cúbica del primer término. El triple del cuadrado de la raíz cúbica del primer término, que es, el primer término es a cúbica. La raíz cúbica de a cúbica es a, pero lo elevamos al cuadrado, multiplicado por la raíz cúbica del último término. El último término es b cúbica, raíz cúbica de b cúbica es b. Y que el tercer término sea más el triple de la raíz cúbica del primer término. Como mencionamos, el primer término es a cúbica, raíz de a cúbica es a, por el cuadrado de la raíz cúbica del último. La raíz cúbica de b al cubo es b y esto lo elevamos al cuadrado. Vamos a ver un ejemplo para dejar en claro estas características. Tenemos el siguiente polinomio, son 4 términos. Tenemos la raíz del primero y del último término. Raíz cúbica de a cúbica es a, raíz cúbica de 1 es 1. Recordemos la fórmula de elevar un binomio al cubo. Debe seguir este modelo de polinomio. El segundo término debe cumplir con estas características. El triple producto de la raíz cúbica del primer término elevado al cuadrado por la raíz cúbica del último término. La raíz cúbica de a cúbica es a elevado al cuadrado por la raíz cúbica del último término es 1. Si hacemos esta multiplicación entre paréntesis, el resultado sería 3a al cuadrado. Y se cumple, el segundo término sigue esta característica. Para el tercer término debe cumplir esta característica. El triple producto de la raíz cúbica del primer término por la raíz cúbica del último término elevado al cuadrado sería 3. Multiplica a, raíz cúbica de a cúbica es a y raíz cúbica del último término es 1 elevado al cuadrado, siendo esta multiplicación sería 3a. Por lo tanto, si cumple la característica del tercer término. Entonces, este polinomio es un cubo perfecto y lo podemos factorizar como tal. Vamos a, como todos son signos más, el signo también es más y lo elevamos al cubo. Y este es el resultado de factorizar este polinomio de 4 términos. Continuamos con nuestro segundo ejemplo del método de factorización cubo perfecto de binomios. El siguiente polinomio, 27 menos 27x más 9x al cuadrado menos x al cubo. Como primer paso obtenemos las raíces cúbicas de los extremos. Raíz cúbica de 27 es 3, raíz cúbica de x al cubo es x. Recordemos el binomio, el modelo del binomio. Vamos a comprobar si los términos de en medio cumplen la característica para que sea un cubo perfecto. Vamos a sustituir las raíces cúbicas que obtuvimos. 3 por 3 al cuadrado por x. El resultado es 27x. Este término cumple esta característica. Vamos a ver el tercer término si la cumple. Sustituimos nuevamente las raíces cúbicas que obtuvimos, 3 por 3 por x al cuadrado y el resultado es 9x al cuadrado. Por lo tanto, este polinomio se puede factorizar como un cubo perfecto. Tomamos las raíces cúbicas que obtuvimos, por ir alternándose los signos, lo factorizamos con el signo menos, 3 menos x, todo esto al cubo, y esto es el resultado de factorizar este polinomio. Continuamos con nuestro tercer ejemplo del método de factorización cubo perfecto de binomios. El siguiente ejemplo es un polinomio de 4 términos. Observamos que los coeficientes son poco comunes, ya que son números de 2 y 3 cifras, 125, 240. Observamos también que tiene dos variables, x y y. Aquí como primer paso tenemos que ordenar este polinomio de 4 términos.
Aquí por ejemplo vemos que la x está sola, aquí la y está sola, y aquí se están multiplicando estas variables x y y, con diferentes exponentes. Vamos a dejar a la variable x en un extremo y a la variable y en otro extremo, y esos términos los vamos a dejar en medio. Vamos a ordenar el polinomio de esta forma: 64x a la 9 menos 240x a la 6 por y a la cuarta más 300x a la 3 por y a la 8 menos 125 por y a la 12. Ok, ya tenemos a las variables solas en los extremos y ya tenemos a las variables multiplicadas en medio del polinomio. Vamos a verificar si es un cubo perfecto. Vamos a extraer la raíz cúbica de los extremos. Raíz cúbica de 64x a la 9 es 4 por x al cubo, ya que si multiplicas 3 veces ese término llegamos al 64x al 9. Raíz cúbica de 125 por y a la 12 es 5y a la cuarta, ya que si multiplicamos 3 veces ese término llegamos a 125y a la 12. Cumple la primera característica: los extremos tienen raíces cúbicas. Aquí observamos también que los signos se van alternando: más menos, más menos. Recordamos la fórmula. Vamos a verificar si este segundo término cumple esta característica. Ya obtuvimos las raíces cúbicas. Aquí solamente se trata de sustituir los valores de estas raíces cúbicas: 3 por 4x al cubo elevado al cuadrado por 5y a la cuarta. Aquí, para llegar al resultado de 240x a la 6y a la cuarta, multiplicamos 4 elevado al cuadrado, que sería 16, por 3, que serían 48, por 5 serían los 240. Y aquí solamente multiplicamos los exponentes: 3 por 2, x a la 6, y ya la cuarta pasa de igual forma. Por lo tanto, si cumple la característica del segundo término. Vamos a ver la del tercer término. Ya solamente se trata de sustituir valores. Ya tuvimos las raíces cúbicas: 3 por 4x al cubo por 5y a la cuarta, todo esto al cuadrado. El resultado es 300x al cubo por y a la 8. Y vemos que cumple la característica del segundo término. Por lo tanto, este polinomio puedo factorizarlo como un binomio al cubo. Como voy alternando los signos, más menos, aquí sería menos, y lo elevo al cubo. Y este es el resultado. Continuamos con nuestro cuarto ejemplo del método de factorización cubo perfecto de binomios. Vamos a ver si es posible factorizar el siguiente polinomio a 4 términos. Aquí debemos observar los signos del polinomio. No cumple la característica de que todos sean positivos o que se vayan alternando: más menos, más menos. Aquí hay 3 signos. Aquí hay signos negativos en el segundo término, tercero y cuarto término. Recordemos cómo es la fórmula de factorizar un binomio al cubo. Cuando es un signo menos, los signos se van alternando: más menos, más menos. Aquí, por este signo menos, ya no cumple esa característica. Por lo tanto, este polinomio no se puede factorizar como un binomio al cubo. No es un cubo perfecto. Continuamos con nuestra sección de ejercicios. Sugerimos al estudiante realice los ejercicios vistos en la clase sin ver el procedimiento para reforzar lo aprendido. Y una vez aclaradas las dudas, continuar con los demás ejercicios. Dejamos las respuestas y gracias por seguirnos. Continuamos con nuestro siguiente método de factorización, suma o diferencia de cubos, cuando se ve el tema de cocientes notables y tenemos la suma de dos cantidades elevadas al cubo cada una, dividida entre la suma de sus raíces cúbicas. El resultado puede ser escrito por simple inspección, quedando el cuadrado de la primera cantidad menos el producto de la primera cantidad por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Si despejamos esta suma de cubos, el resultado queda de la siguiente manera, lo que nos indica la siguiente regla. Cuando tenemos una suma de cubos, para factorizar esta expresión, como primer paso extraemos la suma de sus raíces cúbicas, es decir, raíz cúbica de a cúbica es a, raíz cúbica de b cúbica es b, separados por el signo de más por ser una suma. Una vez que extrajimos las raíces cúbicas, elevamos al cuadrado la primera raíz. ¿Quién es la primera raíz? Es a elevado al cuadrado, quedaría a cuadrado, menos el producto de las dos raíces, quedando menos a por b, más el cuadrado de la segunda raíz, quedando b cuadrado. De igual manera, si tenemos una diferencia de cubos dividida entre la diferencia de sus raíces cúbicas, el resultado se escribe por simple inspección, quedando el cuadrado de la primera cantidad más el producto de la primera cantidad por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Si despejamos esta diferencia de cubos, el resultado queda de la siguiente manera.
lo que nos indica la segunda regla. Cuando tenemos una diferencia de cubos, para factorizar esa expresión, como primer paso, extraemos la diferencia de sus raíces cúbicas, es decir, raíz cúbica de a cúbica sería a, raíz cúbica de b cúbica sería b. Una vez que extrajimos las raíces cúbicas, elevamos al cuadrado la primera raíz. ¿Quién es la primera raíz? Es a, quedando a cuadrado, más el producto de las dos raíces, más a por b, más el cuadrado de la segunda raíz, quedando b cuadrado. El siguiente ejemplo, que consiste en factorizar esta suma de cubos, 1 más a cúbica. Recordemos la regla para factorizarla. Como primer paso extraemos las raíces cúbicas de 1 y de a cúbica. Raíz cúbica de 1 es 1, raíz cúbica de a cúbica es a. Lo ponemos dentro de un paréntesis. Por ser más, quedaría más el primer factor, y el segundo factor va a quedar el cuadrado de la primera cantidad. Aquí la primera cantidad es 1 al cuadrado, menos el producto de la primera cantidad por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad. Ahora solamente desarrollamos las operaciones indicadas, quedando 1 más a, que multiplica a 1 menos a, más a al cuadrado. Y este es el resultado de factorizar 1 más a al cubo. Continuamos con nuestro segundo ejemplo del método de factorización suma o diferencia de cubos. El siguiente ejemplo consiste en factorizar la siguiente expresión: 8x al cubo menos 27y al cubo. Es una diferencia de cubos. Como primer paso obtenemos las raíces cúbicas de cada término. Raíz cúbica de 8 es 2, raíz cúbica de x al cubo es x, raíz cúbica de 27 es 3 y raíz cúbica de y al cubo es y. Por ser una diferencia de cubos, utilizamos el signo menos, ponemos entre paréntesis y vamos a seguir la siguiente regla. El cuadrado de la primera cantidad, el cuadrado de 2x sería 2x al cuadrado, más el producto de las dos raíces, 2x por 3y, más 3y todo esto al cuadrado, como lo indica la regla. Ahora vamos a efectuar las operaciones dentro del paréntesis, quedando 2x menos 3y, 2x al cuadrado sería 4x al cuadrado, 2 por 3 sería 6xy, más 3y todo esto al cuadrado sería 9y al cuadrado. Y este es el resultado de factorizar esta expresión. Continuamos con nuestro tercer ejemplo, el método de factorización suma o diferencia de cubos. A diferencia de los otros dos ejemplos, cada término es un binomio y está elevado al cubo, pero el procedimiento es exactamente el mismo empleado en los otros dos ejemplos. Obtenemos las raíces cúbicas de cada término. Raíz cúbica de x menos 1 elevado al cubo sería x menos 1, raíz cúbica de x más 2 elevado al cubo sería x más 2. Lo ponemos dentro de un paréntesis separado por el signo de menos. En el segundo factor ponemos el cuadrado de la primera raíz, sería x menos 1 elevado al cuadrado, más la primera raíz por la segunda raíz, más el cuadrado de la segunda raíz. Vamos a simplificar quitando paréntesis, quedando x menos 1 menos x, menos por más sería menos 2. Aquí tenemos dos cantidades elevadas al cuadrado. Recordemos la regla de un binomio al cuadrado. Cuadrado de la primera cantidad sería x cuadrado, el doble producto del primero por el segundo sería menos 2x, más el cuadrado de la segunda cantidad. Aquí en este binomio aplicamos la regla de x por x, x cuadrado, menos 1 más 2 sería 1x, y multiplicamos menos 1 más 2 quedando menos 2. Aquí volvemos a elevar al cuadrado, el cuadrado de la primera cantidad, x cuadrada, más el doble producto del primero por el segundo sería 2 por 2, 4x, y el cuadrado de 2 sería 4. Simplificamos términos semejantes, más x menos x se eliminan, quedando menos 1 menos 2 sería menos 3. Y a continuación en el segundo factor solamente procedemos a quitar paréntesis, no hay ni un signo menos, por lo tanto no hay una afectación en signos. Vamos a simplificar términos semejantes en el segundo factor, x cuadrada más x cuadrada más x cuadrado serían 3x cuadrada, menos 2x más 4x serían 3x, y más 1 menos 2 más 4 serían más 3. Aquí todavía podemos factorizar el 3 de este trinomio, quedando 3 que multiplica a x cuadrada más x más 1, menos 3 por 3 sería menos 9 que multiplica a x cuadrada más x más 1, y este es el resultado de factorizar esta expresión.
Continuamos con los siguientes ejercicios. Sugerimos que el estudiante realice los ejercicios vistos en la clase sin ver el procedimiento para reforzar lo aprendido y una vez aclaradas las dudas, continuar con los ejercicios propuestos. Dejamos las respuestas y gracias por seguirnos. Continuamos con nuestro 10º método de factorización, el cual podemos dividir en dos escenarios. Primer caso, inciso A, diferencia de potencias iguales, y dentro de este escenario hay dos casos. El primer caso, cuando esta diferencia de potencias es divisible entre la diferencia de sus bases a menos b o la suma de sus bases a más b cuando n es par, es decir, cuando n es 4, 6, 100, etc. Un ejemplo sencillo: cuando n es igual a 2, este resultado lo vimos en el método 4 de factorización. Cuando tenemos una diferencia de cuadrados, el resultado es binomios conjugados. ¿Qué pasa cuando n es mayor a 2, es decir, cuando n es igual a 4? Y hago la división entre la diferencia de sus bases. El resultado se puede escribir por simple inspección por ser un cociente notable. La regla es fácil de memorizar. El primer término de división es el primer término de esta diferencia y disminuye un grado. Aquí es a la cuarta, aquí sería a la 3, y posteriormente este término va disminuyendo un grado su exponente, a la 3, a la 2, a la 1 y así sucesivamente. El segundo término, que es b, aparece por primera vez en el segundo término de la división y aparece exponente 1. Posteriormente va aumentando un grado, es decir, aquí es 1 y es b al cuadrado, b al cubo y así sucesivamente. El número de términos de la división, aquí son 4, es igual al número del exponente, es decir, n es igual a 4. Si hago este despeje, el resultado de esta diferencia queda de la siguiente manera. De igual forma, si hago la división entre la suma de sus bases, el resultado se escribe de igual manera. Lo que cambia es que los signos se van alternando. En el primer término es más, en el segundo término es menos, más y así sucesivamente. Si hago este despeje, queda de la siguiente manera. Como comentamos, los signos se van alternando. En el caso 2, cuando esta diferencia de potencias es divisible entre la diferencia de sus bases a menos b cuando n es impar, es decir, cuando n es 5, 7, 9, etc. El resultado se escribe de igual manera por simple inspección. El primer término es a disminuido en un grado, es decir, aquí es 5, aquí es 4 y posteriormente va disminuyendo un grado en los siguientes términos. b aparece en el segundo término con el exponente 1 y va aumentando un grado en los siguientes términos. Y el número de términos, que son 5, es igual al número del exponente, que es n es igual a 5. Si despejamos esta diferencia de potencias, el resultado queda de la siguiente manera. Continuamos con nuestro segundo escenario, suma de potencias iguales. Cuando la suma de estas potencias es divisible entre la suma de sus bases cuando n es solamente impar, es decir, n es igual a 3, 5, 7, etc. Vamos al siguiente ejemplo. A la quinta más b a la quinta dividida entre la suma de sus bases. El resultado se escribe por simple inspección por ser un cociente notable y sigue las mismas reglas que vimos en los otros dos casos. Pero aquí los signos se van alternando, más, menos, etc. Si despejamos esta suma de potencias impares, el resultado queda de la siguiente manera. Como comentamos, los signos se van alternando. Un cuarto caso, cuando esta suma de potencias no es divisible entre a más b y a menos b cuando n es par. Aquí no aplica la división cuando n es par. Por ejemplo, n es par, n es igual a 4, no se puede hacer esta división exacta entre la suma de sus bases o la diferencia de sus bases. Continuamos con nuestro primer ejemplo del método de diferencia de potencias iguales. Factorizar m a la octava menos 256. Entra en el primer caso, puedo dividir la diferencia de sus bases o la suma de sus bases cuando n es par. Aquí a simple vista no es fácil diferenciar si es una diferencia de potencias por el 256, pero lo podemos transformar de la siguiente manera. Sacamos raíz octava a cada término. Raíz octava de m a la 8 es m y raíz octava de 256 es 2. Aquí tendríamos que usar nuestra calculadora. Raíz octava de 256 es 2, ya que 2 a la 8 es igual a 256. Sería multiplicar la base, que es 2, 8 veces. Entonces podemos transformar esta expresión de la siguiente manera: m a la 8 menos 2 a la 8 dividido entre la diferencia de sus bases, que sería m menos 2. Ahora aplicamos la regla de cociente notable. Hacemos la división. El primer término, que es m, lo disminuimos un grado, quedaría m a la 7. Va disminuyendo un grado en los siguientes términos. El segundo término, que es 2, aparece en el segundo término de la división con el exponente 1, 2 a la 1. En los siguientes términos va aumentando un grado: 2 al cuadrado, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6 y 2 a la 7.
Aquí sería m elevado a la 0, que es 1. Ahora vamos a simplificar esta expresión haciendo las operaciones indicadas, quedando 2m a la sexta, 2 al cuadrado sería 4, 2 al cubo sería 8, 2 a la 4 sería 16, 2 a la quinta sería 32, 2 a la 6 sería 64 y 2 a la 7 128. Ahora despejamos esta diferencia de potencias, vamos a ponerla en su expresión original, m a la 8 menos 256, está dividiendo, aquí pasa multiplicando y este es el resultado de factorizar esa expresión. Continuamos con nuestro segundo ejemplo del método de factorización, diferencia de potencias iguales. Vamos a ver el siguiente ejemplo, x a la 7 menos y a la 7. Esto entraría dentro del segundo caso, cuando la diferencia de potencias iguales es divisible entre la diferencia de sus bases cuando n es impar. Aquí n es impar porque 7 es impar. Entonces tomamos estos términos y lo dividimos entre la diferencia de sus bases y el resultado lo escribimos por simple inspección por ser un cociente notable. Recordemos que la primera variable, que en este caso que es x, va disminuyendo un grado en los términos de la división, y aparece por primera vez en el segundo término y va aumentando un grado su exponente. Ahora que ya lo escribimos, simplemente despejamos, aquí x menos y está dividiendo, vamos a pasar multiplicando y el resultado queda de la siguiente manera. Continuamos con nuestro tercer ejemplo. Ahora vamos a ver una suma de potencias iguales. A simple vista no puedo ver si es una potencia igual, pero entraría dentro del caso 3, cuando la suma de estas potencias es divisible entre la suma de sus bases cuando n es impar. Aquí x elevado a la 5 me da una ligera pista que 243 posiblemente tenga raíz quinta. Vamos a ver si esto es verdad. Raíz quinta de 243 es igual a 3. Como tiene raíz exacta, puedo transformar esta expresión de la siguiente manera: 1 a la 5 más 3x, todo esto a la quinta. Y ahora sí puedo aplicar este caso. n es impar, 5 es impar. Entonces tomo esta expresión transformada y la divido entre la suma de sus bases, y el resultado de la división lo escribo por simple inspección por ser un cociente notable. Aquí los signos los voy a ir alternando, más menos. El primer término, que es 1 elevado a la 5, disminuye un grado en los siguientes términos. 3x aparece por primera vez en el segundo término y va aumentando un grado su exponente. Ahora voy a simplificar las operaciones indicadas. 1 a la 4 es 1, 3x al cuadrado es 9x al cuadrado, 3x al cubo es 27x al cubo y 3x a la cuarta es 81x a la cuarta. Ahora voy a despejar, está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando y esta expresión quedaría factorizada de la siguiente manera. Y este es el resultado de factorizar 1 más 243x a la 5. Continuamos con nuestro cuarto ejemplo del método de factorización, suma de potencias iguales, x elevado a la 10 más 32y a la 5. Vamos a transformar esta expresión para que sea más notable que es una suma de potencias iguales. Aquí y elevado a la 5 me da la pista que 32 tiene raíz quinta exacta. Vamos a ver si es verdad. Raíz quinta de 32 es igual a 2. Por tener raíz quinta exacta puedo escribir esta expresión de la siguiente manera, quedando x al cuadrado elevado a la 5 más 2y, todo esto a la 5. Y entraría dentro del caso 3, cuando la suma de esas potencias iguales es divisible entre la suma de sus bases cuando n es impar. Aquí n es igual a 5 y es impar. Por lo tanto voy a tomar esa expresión y la voy a dividir entre la suma de sus bases, que sería x cuadrada más 2y. El resultado lo voy a escribir por simple expresión por ser un cociente notable, quedando de la siguiente manera: x al cuadrado, todo esto a la 5, aparece en el primer término disminuido un grado y va disminuyendo un grado en los siguientes términos. 2y elevado a 5 aparece por primera vez en el segundo término, elevado a la 1, y en los siguientes términos va aumentando un grado su exponente. Vamos a simplificar las operaciones indicadas, quedando de la siguiente forma. Aquí vamos a proceder a despejar, está dividiendo, pasa multiplicando, y este sería el resultado de factorizar esta expresión. Continuamos con los siguientes ejercicios. Les pedimos realizar los ejercicios resueltos en los videos y proseguir con los demás ejercicios propuestos. Dejamos las respuestas y gracias por seguirnos.